nota, digamos, en cuanto a solo resaltar algunos temas muy puntuales de la política económica de Otto Pérez Molina, y pues les pedía ahí mismo que pues indagaran un poco más respecto a la misma, pueden pues, hacer comparaciones de otros temas, pues, adelante. Entonces, el tiempo de ustedes, por poder levantando la mano, pues voy a ir dando una palabra para validar las expresiones. Relacionado con el curso. Ajá. Ok, aquí si alguien más le puede completar posteriormente, vamos a ir viendo. Creo que es la ley antidefraudación o antifraude 2, algo así era. Gracias, Carlos. Sí, correcto. Gracias. Nirvana, por favor. Sí, buenas tardes, licenciada. La verdad que primeramente quisiera iniciar mi intervención con una frase popular que se caracteriza cuando es de Tácito, una persona, un romano antiguo que decía: cuanto más corrupto es el Estado, más leyes tiene. Entonces, en base a eso, pues sí, ese señor Otto Pérez Molina implementó varias leyes de regulación tributaria, ¿verdad? Lo que me llama la atención más es que él caracterizó las 4 rentas que están estipuladas en la Ley de Actualización Tributaria y que al final por él es que se paga cierta cantidad de impuesto dependiendo de nuestros ingresos, ¿verdad? Que es el 5%, de 0 a 300,000, y de 300,000 para arriba es el excedente al 7%. Lo que también me llama mucho la atención es que, indagando un poquito más, en relación a cuando él estuvo en el gobierno, a pesar de que implementó varias leyes tributarias, el incremento en los impuestos o en la recaudación no fue significativa. Durante el periodo de él, los impuestos crecieron en un 7.6% para el 2013, después en el 2014 cayó a 6.6% y en el 2015 hubo una caída del 2.2%. Eso quiere decir que las leyes que él implementó y la reforma que buscó, realmente, como dijo mi compañera anterior, fue para lograr hacer el fraude. Sin embargo, el fraude que estamos viviendo actualmente, el B410, duplica casi 10 veces lo que se defraudó en ese entonces. Con relación al curso, consideraría que él buscó realizar implementar nuevos impuestos para ¿cómo se podría decir? Para un apoyo, un impacto fiscal, un aumento de impuestos para mejorar el gasto público. Sin embargo, como le digo, al revisar datos no fue tan significante lo que él buscó en ese momento. Gracias. ¿Cómo ven ustedes? O sea, ¿cómo están amarrando lo que establece esa
norma, o sea, las normas que propone la recopilación de la lectura que les proporcioné y el fraude que se dio, o sea, ¿dónde es que ustedes lo ven? ¿En qué le permitió? ¿Cuál de todas esas leyes se lo permitió? Porque ya las dos intervenciones han mencionado eso, entonces pues esa es una de las preguntas que dejo ya en la discusión. Voy a dar la palabra a la siguiente persona, sería María Paula, y pues su contribución, y ahí retomamos la discusión si gusta o si puede aportar esto también. María Paula. Buenas noches, licenciada. Pues yo lo que quería aportar, ya creo que está al final del documento ya terminando. Me pareció muy importante recalcar que pues se descentralizó el poder político, ¿verdad? Habla de que la Constitución Política de 1985 ya descentraliza el poder político, porque décadas anteriores se puede ver que había un gran poder por parte del presidente en Guatemala, más sin embargo, esta constitución vino a generar varias instituciones que descentralizan el poder político, como por ejemplo se da autonomía a las municipalidades, también por ejemplo a la Universidad de San Carlos, la Corte Suprema y también la Corte de Constitucionalidad, se crea la Procuraduría de Derechos Humanos, etcétera. Y pues básicamente la Corte de Constitucionalidad también se convirtió en, como dice, un actor muy importante en la vida política y eso me pareció muy, muy interesante que se haya descentralizado el poder, ¿verdad? Que ya no sea principalmente recargado todo en el presidente de la República. Gracias. Erika Lorena. Gracias, buenas noches. A mí me llamó la atención algo que leí sobre la excesiva emisión de bonos, y es que entre el 2013 y 2015 se emitieron más de 18.500 millones de quetzales en bonos, y luego mencionan de que esta excesiva emisión de bonos se hizo para cubrir la insuficiencia de los impuestos para financiar los gastos del presupuesto del Estado. Y menciono un ejemplo que me gustó bastante, y es como que una tarjeta de crédito vencida la quisiéramos pagar con otra tarjeta de crédito. Y yo aquí lo relacioné con algo que leímos en el capítulo 12, y es primero sobre la restricción presupuestaria, y es que el Estado no puede gastar más recursos de aquellos de los que dispone, y también sobre la monetización de la deuda. Y es que el Estado tiene un volumen nominal de gastos que tiene que financiar con impuestos, y si los impuestos no son suficientes, es ahí donde se financian a través de la deuda emitida por el Tesoro, que serían los bonos del Tesoro que menciona en el otro documento. Y así fue como lo relacioné con la monetización de la deuda que vimos anteriormente. Gracias. Grace Mateo, por favor. Buenas tardes, licenciadas y compañeros. Bueno, yo lo que interpreté de acuerdo pues, a la lectura es de que pues, el gobierno de Otto Pérez Molina propuso este paquete de leyes, reforma fiscal, que una de ellas es la ley de antievasión 2, que combate la defraudación y el contrabando, y la ley de actualización tributaria, decreto 10/2012. También que en ese periodo mencionaba el documento que de 2012 a 2015 pues mantuvo un crecimiento constante del PIB en un 3.1% en 2012, aumentándolo a 4.4% en 2014, y en 2015 disminuyó a un 4.1% debido a la situación política desatada en ese año, que tampoco hubo un aumento salarial durante ese periodo. Y recordemos que sus promesas de campaña pues eran seguridad, sobre todo, ¿verdad? Abastecimiento de suministros en los hospitales, disminuir la desnutrición. Entonces me di a la tarea de buscar, ¿verdad? Gráficamente pues todos estos datos, ¿verdad? Y pues pude observar ese crecimiento del PIB constante que se mantuvo durante ese periodo, ya que venía pues de la recesión de 2008 y pues tuvo una leve caída en 2015 y 2016 debido al cambio. Como lo mencionó la compañera, pues de repente era mejorar la recaudación,
y pues no caer en la deuda pública, ¿verdad? Y como ultimátum, pues la iniciativa para reducir los niveles de narcoviolencia, pues se topó con el rechazo de los Estados Unidos. Gracias, gracias. ¿Y los demás? ¿Qué pueden aportar de la lectura de la política económica de Otto Pérez Molina y en particular también el requerimiento de investigar más allá de lo que decía el personaje? ¿Carlos? Buenas tardes, licenciada. Pues también, aportando un poco, yo también relacioné eso de lo que mencionaban de, de lo de las leyes económicas que hacía mención ahí en el texto, que mencionaba lo de la ley de vivienda y la ley de regularización tributaria. Pues yo, relacionándolo con el curso, pues yo lo que pude ver es de que uno de los fines de la ley de regularización tributaria era cómo simplificar el sistema tributario y aumentar la recaudación fiscal y al momento y también combatir la evasión fiscal. Y con lo de los objetivos de esa misma ley, pues era reducir el número de impuestos y disminuir o bueno, más bien cumplir con las obligaciones tributarias. En este caso también lo que estaba viendo era de que la SAT tenía que implementar como que todos tuvieran su NIT y pudieran como que aportar en la recaudación. También pues también lo relacioné con lo de los instrumentos que se hicieron reformas al Código Tributario y también se hizo lo de la creación de regímenes tributarios, que eso lo relacioné con los instrumentos más que todo. Pues más o menos así lo asocié con lo de la lectura. Gracias, gracias. Tiempo por lo que ustedes van viendo sobre la estructura que les pedí, que es la de la tarea que no se les va a olvidar que mañana es la fecha límite para estar en la plataforma. Entonces, bajo la misma estructura, ustedes van buscando los elementos. Licenciada, disculpe, no se le ve bien. De acuerdo, si no se le escucha bien, licenciada. Claro, sí. Su micrófono debe estar mal, por eso de que no se escucha. No sé, algún tema de señal de internet que podría haber afectado, no sé si me escuchan ahora mejor. Ahora sí se escucha. Sí, ahora sí. Sí, licenciada. Seguramente una pequeña interrupción de internet. Gracias. Les decía que lo que ustedes han ido aportando está en función bastante de la estructura misma, de la política que tienen que entregarme mañana en la plataforma, ¿verdad? El tema de poder identificar bien los fines, los objetivos, los instrumentos, de poder identificar las medidas, de poder ver qué fue lo que falló y poder vincularlo, insisto, con la parte teórica, porque sí me están hablando, por ejemplo, de todo este tema de corrupción y demás, pero digamos que no se ha señalado quizá como algún aspecto específico de lo que vimos. Podríamos hablar ahí del capítulo 4 y de las influencias y de los roles que se ejercen, el papel de la burocracia. Me mencionaron las entidades autónomas, por ejemplo, y el mismo capítulo 4 les habla de descentralizar, el poder que tienen y las desventajas que podría llegar a tener una entidad autónoma. Temas tributarios, tal vez sí en la misma lectura dice no hubo mayor impacto en eso, pero sí habían mejoras considerables que dieron un orden al tema de la definición de rentas que se graban, entre otros aspectos. Entonces, podamos ir amarrando un poquito más todavía con la parte teórica, que es lo que al final va a ser la evaluación final. De igual manera, si nos da tiempo, dependiendo de qué tanto participen, pues yo ya tengo prevista un pequeño formulario, como ir
entrenándolos precisamente a preguntas que yo les podría hacer en el examen. Sí, Alejandro, por favor. Gracias, licenciada. Yo creo que Nirvana iba a hablar. No sé si ibas a decir algo, Nirvana, y después voy yo. Es que no vi a la mano. Sí, es que la bajé. No, vale. Va. Sí, licenciada. Bueno, yo sí quisiera aportar algo, ¿verdad? A mí me pareció pues interesante el componente de crecimiento económico. Pues digamos que la legislación propuesta por el Ejecutivo en aquel entonces, ¿verdad? De las leyes del empleo, pues se concentraron más en privilegios fiscales y, digamos, la creación de una institución pública al servicio de los empresarios que pues era financiada con, digamos, un subsidio en los impuestos, ¿verdad? Por otro lado, digamos que el componente de combate contra el contrabando y la visión tributaria, creo que desde hace mucho tiempo se ha tratado de combatir precisamente el tema del contrabando y también la baja recaudación fiscal que Guatemala ha tenido. Creo que ese es un mal que aún sigue estando vigente, pero que de igual manera en 2013 no funcionó, pues. Y creo que esto también, digamos, las políticas, como usted nos ha dicho, ¿verdad? O sea, pueden ser buenas intenciones, pero al final siempre hay grupos que, digamos, que se oponen al cambio o grupos de presión, si queremos verlo así, tanto internos como externos. Y precisamente en el caso de la SAC, ¿verdad? Que se estuvo aquí involucrado, pues ahí es donde también entran los public choice, creería yo, ¿verdad? Que al final son leyes que favorecen a un cierto grupo de personas. Y también por digamos, el Partido Patriota, pues obviamente la palabra lo dice, es patriotismo, que era más una ideología que pura política, ¿verdad? Entonces, eso es mi aporte, licenciado. Muchas gracias. Carlos, Camilo, por favor. Buenas noches, licenciado. Yo quiero relacionarlo con los objetivos de política económica. Estaba viendo la distribución de la renta de la riqueza, que uno de los principales corporaciones de la reforma fiscal fue disminuir los gastos deducibles de estas políticas. Esto para incrementar la recaudación fiscal, y para ello necesita reducir estos gastos deducibles de presupuestos. Entonces, de esa manera se recauda más para el fisco, y esto tiene que invertir en gasto para la distribución de la riqueza. Otro punto también estaba viendo los tratados de libre comercio. Entonces también aborda otro objetivo de política económica, que sería el crecimiento económico. Muchas veces Guatemala firma tratados de libre comercio pensando que le va a beneficiar, pero simplemente solo firma, o sea, que no den la capacidad que tiene el país para también vender. Antes de firmar un tratado, pienso que tienen que tener la capacidad también para producir y vender, y no solo importar bienes. Gracias. Buenas tardes, licenciada. Yo solo, pues la parte que leí también era sobre lo que es el Puerto Quetzal, que prácticamente lo que el gobierno de Otto Pérez Molina lo que hizo fue, pues yo creería que es un control directo, porque dice de que intervino en el funcionamiento del Puerto Quetzal, pero también lo pensaba de que, si no estoy mal, era Roxana Valdetti la que al final la procesaron por defraudación aduanera. Entonces, pues me imagino que fue un mecanismo que usaron para poder, pues, robar todo el dinero. Ok, tema de defraudación aduanera. Ok. Muy bien. Más aportes, si no empezamos a ver ahí de la lista. William.
Buenas noches, Lick. Sí, yo considero de que la defraudación aduanera o defraudación de impuestos siempre ha estado, Lick, no sé desde qué gobierno, porque en este gobierno ya salió a luz, pues, eso del B410. Siempre ha estado, lo que pasa es que hasta hoy se está dando a la vista, pues, sea la defraudación de impuestos siempre ha estado. Entonces, más que han hecho los gobiernos, deben ser los locos. Gracias. Sí, solo, digamos, ahí en este caso también hay de considerar quiénes gestan algunos elementos y quiénes al final son los que los van a implementar y darles el debido control. Si se dan cuenta en la misma lectura, les dice que para todo este tema de las leyes vinculadas a lo que fueron aprobados, un grupo que se conformó desde tiempos anteriores en los que habían empezado a hacer un análisis de distintos impuestos para conformar pues algunos elementos y no fue hasta el gobierno de Otto Pérez el que lo recibe. Lo mismo es con el tema de acuerdos de paz, o sea, eso ya llevaba periodos de gobierno anterior en los cuales aparece pues ya solo el que va a firmarlo, pero no es al final el entero responsable o promotor de ese tipo de políticas. Y lo mismo con este caso de defraudación de SAT, pues solamente que pues ahorita es cuando se detecta, pero no está vinculado propiamente al gobierno actual, sino que pues a los esfuerzos que realiza la institución por la parte de digitalización. Una vez más, el tema de tecnología que estábamos hablando en la clase pasada, eh, y que lo mencionaron ustedes también, que lo decía el conferencista, el tema de factura electrónica vino a dar pues tanto beneficios como desafíos a la superintendencia como una herramienta clave, pero con el desafío de manejar grandes volúmenes de información que hasta la fecha no está homologado, y ese es uno de los quizá retos más importantes de homologar factura electrónica. ¿Por qué les digo esto? Si ustedes en algún momento han emitido, o seguramente han recibido, se dan cuenta que cada quien puede poner la descripción que quiera, entonces eso no permite como pues llevar un control, al menos una categoría que pueda ir amarrándolas más allá de las bienes y servicios. Pero pues ya puede rastrear un poco la idea de, bueno, aquí hay un emisor y aquí hay un receptor, y estos suelen tener vinculaciones, o sea, solo están haciendo como que el traslado de un aliado a otro sin realmente incurrir en costos y pues con ello estar defraudando grandes niveles de impuestos, que es un poco también lo que ustedes discuten y respecto a qué tanto pudo haber beneficiado o no la aprobación de las leyes relacionadas con impuestos. Considerando lo que vieron también en la conferencia anterior, pues parte de la planeación estratégica es el manejo eficiente de costos que tienen dentro de las empresas, y pues hasta cierto punto ahí nos faltaría tal vez un poco las conferencias de CPA para ver cómo hacen un poco el tema de planeación a nivel de impuestos, y es donde las empresas pues tienen, tengo entendido, la posibilidad de cambiarse de régimen en el cual van a operar el impuesto sobre la renta, y pues ahí es donde ven su conveniencia considerando esos gastos deducibles que se limitaron en dicha ley. Solo para darles ahí algunos datos de los aportes que van diciendo, le doy la palabra a César Torres, por favor. Gracias, Lita. Solo quería también como comentar algo que tenía yo en mente, era el tema de lo que decía el texto sobre los bonos de tesoro que emitió el gobierno, que dice que en el 2013 fueron 3.500 millones y en el 2014 fueron 4.000 millones. Y bueno, que decía aquí que era principalmente porque los impuestos no lograban financiar el gasto del presupuesto del gobierno. A mí solo me deja pensando eso de la cantidad, o sea, el tema de lo que uno habla sobre los políticos que llegan a la presidencia, de las oportunidades que tienen en la campaña, cuántas campañas hacen y luego la cantidad de dinero que deben. Porque así como Otto Pérez Leal, bueno, que estuvo como 3 veces, bueno, factor político mucho tiempo, pero en el 2007 cuando intentó la presidencia no la logró, pues ya debía, y luego la segunda en el 2011, que sí la gana, pues esa fue la salida. Al final el gasto público también termina siendo parte de lo que se comprometen los presidentes del el partido que gana,
a contratar empresas que tienen que ver con los contribuyentes de sus campañas. Y bueno, eso es una cosa que tal vez nos hubiera tocado mucho pasar en caso de que Sandra Torres llegara, de la cantidad de veces que ya hubiera perdido ya las elecciones y la cantidad de dinero que debe de ver de campañas. Pero relacionado a Otto Pérez Leal, me late mucho el tema de lo que habla de los bonos que se emitieron y también el círculo vicioso que menciona que hacían bonos nuevos para financiar los bonos anteriores que se vencían. Me hace también como una forma bastante obvia del desfalco que hacían en el gobierno. Gracias. 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 Tal vez ahí resaltar antes de dar la palabra, un poco, insisto, la conferencia que les hice ver para la clase pasada era para que tengamos como que esa noción de otra forma de administrar la casa, o sea, toda la lógica de nosotros como economistas es la administración de recursos, pero a nivel micro, a nivel empresarial, pues al tener un enfoque de maximizar utilidades, pues ahí sí se pone de manifiesto el tomar decisiones estratégicas claras que no repercutan en temas de costos y que terminen afectando las utilidades, y que el desafío, pues en el caso específico del sector público, es precisamente que no es el propósito final un tema de rendimientos o un tema de eficiencia, sino que es pues el bienestar de la sociedad, y es donde se volvía un tanto ineficiente el manejo de los recursos. Además, para empezar a seguir amarrándolo, insisto, con la parte teórica de todo lo que vimos del curso, recuérdense del capítulo 3, creo que es, no, 2, cuando hablábamos de la transición de las economías planificadas a las mixtas, se hace referencia a los fallos de mercado y a los fallos del sector público. Y todo este tema de las contrataciones de aliados para pagar esos favores políticos es parte de, digamos, una de las fallas del sector público en cuanto al mercado político, más todo lo que vimos en el capítulo 4 asociado a las influencias que se tienen para la formulación de determinadas políticas, que va desde la que tiene propiamente el partido político hasta la ideología, que es algo que mencionaron en los aportes que han venido diciendo, y toda la parte de la estructura que pueda estar vinculada, y pues todo el tema de corrupción que se ha mencionado acá, pues tenía actores en distintos ámbitos, y pues ahí es donde se coordinan esas fases para que muchas de estas propuestas caminaron, ¿verdad? Nirvana. Volvió a bajar la mano. No sé si es que me escuchan, ¿no? Scarlett. Buenas tardes, licenciada. Pues con respecto a lo que decía César, que hubieron creaciones de bonos que también se podría considerar de que incurría también como en la defraudación tributaria que se tuvo en el gobierno de Otto Pérez Molina, que también la defraudación aduanera que mencionaban también era la evasión de tributos con respecto al sector aduanero, y eso fue algo muy relevante que podía resaltar en este periodo de gobierno, porque siendo ellos los que tanto supuestamente habían tenido unas iniciativas de ley, que era ley contra la narcoactividad y otras políticas que iban en enfoque a seguridad social y a evadir este tipo de actividades, fueron ellos los que iniciaron con esto del caso La Línea, que es muy conocido por este periodo de gobierno, y en este año que fue en el 2015, si no estoy mal, que salió en relevancia estos casos. Gracias, Scarlett. Hoy sí, Nirvana. Sí, licenciada, ampliando la información que usted indicó, sí me gustaría compartir lo de las categorías de las rentas en base a empresas. En la Ley de Actualización Tributaria, en su artículo 2, categoriza las rentas según su procedencia. Entonces, las rentas son las rentas de actividad lucrativa, a esto se refieren en ventas. En la renta del trabajo son planillas,
y las rentas de capital y ganancias son ingresos derivados que no son del giro del negocio. Entonces, cada una de estas está regulada de cuánto se debe de pagar de impuesto por cada una. En el caso de las rentas de actividades lucrativas, tenemos dos. Tenemos de los ingresos de 0 a 300,000 quetzales, que son el 5%, y de 300,000 a más, que es el excedente del 7%. Esto está regulado en el artículo 73 del tipo impositivo y determinación del impuesto. En las rentas del trabajo, todos sabemos acá que a todos se nos calcula un ICR basado anualmente en nuestros ingresos. Este tiene un procedimiento, por decirlo así, de parte de las personas que ven las planillas, se nos considera, por ejemplo, no sé si acá sabrán que son 48,000 de gastos que nos consideran a nosotros y nos restan de nuestro salario, que ese ya está de cajón por parte de la ley. De lo contrario, lo demás sí está sujeto al impuesto. También lo que es la bonificación anual al trabajador y el aguinaldo no están regidas al gasto o al pago del ICR. Y cuando hablan de rentas de capital y ganancias de capital, se refiere a que por lo menos si nosotros tenemos un negocio y nosotros vendemos una computadora, pero el giro de nuestro negocio es meramente una tienda, esta debe ser registrada como una ganancia de capital, la cual está adherida al 10% del impuesto. Las empresas regularmente su ganancia la calculan restando ya el impuesto antes de la ganancia para que digamos en este caso, si es una sociedad anónima, se tenga que pagar el impuesto sobre la renta y después de distribuir dividendos, cada socio también debe pagar el impuesto sobre la renta. Entonces, realmente el impuesto sobre la renta sí es un impuesto que realmente genera de forma directa ingresos al Estado. Gracias. Gracias. Ahorita les doy la palabra, solo les puse ahí un enlace que literalmente, pues ahí coloqué la parte de ISR para contribuyentes normales y era un poco lo que les decía de la planificación que están haciendo para utilizar esa misma normativa y esos estándares que mencionaba Nirvana que están en la ley de actualización tributaria, en la que básicamente les dice, si a usted se pone a analizar sus gastos y tiene bastantes deducibles, entonces su utilidad va a ser baja, quédese en el régimen sobre utilidades. Mientras que si usted tiene pocos gastos deducibles y su utilidad es alta, mejor quédese en el régimen opcional simplificado y pague sobre impuestos, sobre ingresos. ¿No? Entonces, más o menos esa es la lógica, digamos, ese artículo que está ahí disponible, claramente dice cuál es la planificación que muchas empresas toman al momento de hablar del ISR, puramente sobre actividades lucrativas. Edwin. Sí, gracias, licenciada. Sí, bueno, lo que yo puedo opinar y relacionarlo con lo que hemos estado viendo en el libro, ¿verdad? Sobre política económica es que, bueno, pareciera digamos, como que leyendo esta reforma fiscal, ¿verdad? Que proponía este gobierno, pareciera que fuera o que podía ser una gran oportunidad para, digamos, para avanzar, para desarrollar o modernizar el Estado, ¿verdad? Sin embargo, pues como no se concluyó debido a, digamos, a a varios grupos de poder, ¿verdad? Que en sí lo que hicieron fue no, digamos, apoyar la propuesta, ¿verdad? Pero también es entendible porque, digamos, me pongo a pensar digamos, en la falta de credibilidad, ¿verdad? De que gozaban estas personas o este partido, ¿verdad? En sí. Entonces, ahí al menos puedo establecer una conexión con lo que hemos leído en el libro, ¿verdad? Que, bueno, que este gobierno a través de una política fiscal eh, buscaba aumentar los ingresos del Estado, pero eh, que los, que digamos que no se pudo desarrollar al 100% debido a los grupos de poder digamos,
como consecuencia de una baja credibilidad, ¿verdad? Esto es lo que puedo opinar sobre esto. Muy amable, gracias. Bueno. Brandon. ¿Qué tal? Buenas noches, licenciada. Mi comentario sobre todo lo que han aportado mis compañeros es que finalmente este entramado de corrupción, de cooptación y todo lo demás que se le puede adjudicar a este gobierno de Otto Pérez puso en evidencia el mal uso de políticas públicas donde los intereses privados prevalecieron sobre el bienestar colectivo, ¿verdad? Y todo esto afectó gravemente la institucionalidad del país y dejó un legado de desconfianza hacia el sistema político que tenemos hoy en día. Gracias. Y las consecuencias macro que tienen eso, ¿verdad? Algo hablamos, creo yo, en clase sobre cómo puede uno terminar atrayendo inversión extranjera basándonos en temas de credibilidad, fortaleza de las instituciones y en distintos elementos que ustedes han acotado en sus intervenciones. Javier. Buenas noches, licenciada. Pues, yo solo quería agregar que, pues, desde mi perspectiva, según lo que leí del documento, siento que sí se intentaron hacer varios como cambios estructurales en la parte fiscal, porque incluso, pues, a mi entender, había algo que mencionaba que el ISR quería ser como progresivo en cierta medida. Pues eso lo quería resaltar, ¿verdad? Que muchas de las reformas que quería hacer, parte de la política económica de Otto Pérez, eran cambios un poco más estructurales con el fin de recaudar más y poder financiar mejor al Estado. Gracias. Sí, digamos, si uno lee en letra muerta, digamos, las iniciativas, las propuestas y parte, digamos, de la revisión que ustedes van a hacer, bueno, ellos tenían un fin de X situación de los que vimos en el curso. Sus principales objetivos, pues ahí no hablaba mucho del tema de distribución de la renta, si bien Otto Pérez también tuvo programas sociales por la continuidad de los que había implementado Colombo anteriormente, no se ve una prioridad a un objetivo de naturaleza social, sino que en teoría eran de naturaleza económica. En cuanto a instrumentos, pues vimos entonces que mucho está la apuesta sobre la parte del gasto y de los ingresos del Estado. Si eso no se hubiera malversado, llamémoslo así, pues sí se miraba pues esa intención de hacerse de más recursos. Y dejando de lado lo cual fue el destino final de esos recursos adicionales que pudo haber generado, si se hubiera usado para propósitos de política que sí beneficiaran a la población, pues se hubiera calificado quizá de mejor manera las intervenciones que proponía. No sé si hay algún último aporte para la clase de hoy. Vamos a ver, ¿dónde tengo esto? Permítame. Si no hubiera entonces ningún otro aporte adicional, entonces sobre la base anterior es que vamos a tomar la participación de la clase. Les comparto entonces en el chat un formulario que tiene unas preguntas relacionadas a este tema. Esa va a ser la asistencia del día de hoy. Considerando que faltan 15 minutos, entonces vamos a dejar la clase hasta hasta el momento de ahorita, y yo a las 7 en punto voy a cerrar el formulario y ya no voy a aceptar más respuestas. Platicamos entonces el día viernes, vuelvo y reitero, mañana suben a la plataforma su documento para que no se les penalice nota, y el viernes al azar, pues algunas personas van a empezar a exponer su propuesta política y las otras pues tocarían los días lunes, y si no alcanza el día miércoles de la próxima semana ya de manera presencial, donde también pues el lunes todos tendrían que llevar una versión impresa de su propuesta política, ya que solo es una hoja tamaño oficio la que tienen que presentar. Nos quedamos hasta acá entonces a todos.